de transcripción y lo vieron tanto en procariontes como en eucariontes. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que sucede en la transcripción, tanto en bacterias como en eucariontes. Tenemos aquí lo que sucede en bacterias y aquí tenemos que tienen el proceso de transcripción del RNA mensajero, ¿no? Y como no hay compartimentalización en una bacteria, lo que va a suceder es de que conforme se va transcribiendo el mensaje, van a tener ustedes que inmediatamente se ensambla el sistema de síntesis de proteínas. Entonces, vamos a decir desde ahora que en bacterias no hay procesamiento de ARN mensajero. En cambio, ustedes van a tener que en bacterias las secuencias de ARN ribosomal y ARN de transferencia sí van a sufrir procesamiento, ¿no? Tienen ustedes que sucede en bacterias que muchas veces los transcritos de ARN de transferencia se hacen en tándem, esto es, diferentes ARNs se transcriben en una solo, vamos a decir, segmento de ARN y luego este segmento va a ser recortado y procesado hasta tener el ARN que va a ser utilizado en la síntesis de proteínas. ¿Bien? Y lo mismo con el ARN ribosomal. En cambio, en eucariontes es un poquito más complicado. Como ustedes habrán visto en la clase pasada, hay 3 RNA polimerasas, a diferencia de bacterias que hay una sola. Tenemos la RNA polimerasa 1, la 2 y la 3. La RNA polimerasa 2 es la que se encarga, ¿no?, de lo que es la síntesis del premensajero. Y ahora, esto se vio hace mucho tiempo atrás, en el siglo pasado, ¿no?, de que las secuencias de mensajero tenían información que no correspondía para la proteína de la cual llevaban el mensaje, ¿no? Luego se vio que en el genoma, en el ADN, tenían que esas mismas secuencias interrumpían, ¿no?, la información para sintetizar una determinada proteína. A esas secuencias interventoras se les llamó primero secuencias interventoras y luego se denominaron intrones, ¿no? Entonces aquí, en estos globitos que ven ustedes aquí, ¿no?, tienen los intrones. Bien, entonces, en eucariontes sí tenemos procesamiento del premensajero, como lo vamos a llamar, o transcrito primario. Bien, entonces lo que va a suceder acá es que la RNA polimerasa 2 les va a transcribir, ¿no?, una secuencia, la que es exactamente igual, la misma, de digamos, la secuencia que se encuentra
en el ADN, la secuencia de nucleótidos, y luego este premensajero va a ser procesado, ¿no? Se va a producir un corte y empalme o splicing, removiendo estos intrones, ¿no? Y además se le añade una estructura en forma de gorra, como pueden ver ustedes aquí. Esta es la estructura en forma de gorra, ¿no? Y por último, una vez que se termina de transcribir el mensaje, se le añade una, vamos a llamar, una secuencia de nucleótidos de adenina, ¿no? Una secuencia de poli A. Una vez que está procesado el mensajero, los que han sido correctamente procesados van a atravesar los poros de la membrana nuclear y van a ir al citoplasma para que se realice la síntesis de proteínas o traducción. Aquellas secuencias que no han sido procesadas adecuadamente van a ser, digamos, eliminadas en el mismo núcleo, o sea, se les impide, o sea, no se hace posible el transporte de esos mensajeros al citoplasma y en el núcleo un sistema de nucleasas se encarga de degradarlos. Muy bien. Tenemos también la polimerasa RNA polimerasa 3. La RNA polimerasa 3 se encarga de la síntesis de los transcritos primarios o pre-RNA de transferencias, ¿no? Estos, a diferencia de los RNAs de transferencia de bacterias, muchas veces son secuencias únicas, como pueden ver ustedes aquí, y digamos, lo que se le hace es remover el exceso de nucleótidos en el extremo 5', en el extremo 3', y además algunas secuencias extras que pueden haber en el interior de la secuencia del RNA de transferencia. Una vez que sucede la remodelación, lo que va a suceder es que nuevamente vamos a tener que este RNA de transferencia puede perfectamente atravesar el poro nuclear y llegar al citoplasma para la síntesis de proteínas. También la RNA polimerasa 3 se encarga de la síntesis del RNA ribosomal 5S. La RNA polimerasa 1 tienen ustedes que actúa en la zona del nucleolo y se encarga del transcrito primario de los RNA ribosomales, ¿no? Que son los RNA ribosomal 5.8S, el RNA ribosomal 18S y el 28S. Todos estos van a ser sintetizados aquí en la zona del nucleolo, donde también empieza el ensamblaje de la subunidad menor y mayor del ribosoma. Una vez que están ensambladas, las dos subunidades se trasladan por el poro nuclear también hacia el citoplasma, donde se ensamblan en el complejo de iniciación para la síntesis de proteínas. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver entonces el procesamiento del mensajero en eucariontes, ¿no?
recuerden que en procariontes no hay procesamiento de mensajero. Y como les dije anteriormente, en el ADN tienen ustedes secuencias que van a tener la información para la síntesis de una determinada proteína. Pero en esa secuencia van a haber regiones que, aquí pintadas en rojo, ¿no? Que sí van a poder, digamos, cuando están unidas, poder servir de molde para sintetizar una determinada proteína. Pero hay zonas aquí en verdecito, ¿no? Que no. Entonces, lo que van a tener ustedes es que estas zonas en rojito se denominan exones, aquellas que tienen la información para una proteína determinada, y aquellas que no, y que deben ser removidas en el mensaje, ¿no? Del mensaje, perdón, se denominan intrones. Entonces vamos a tener exones e intrones. En la transcripción, ¿no? Van a tener que toda esta secuencia, hasta el sitio de término, obviamente, va a ser transcrita en un premensajero o transcrito primario. Van a tener que este transcrito primario se le va a agregar una estructura en forma de gorra en el extremo 5' y cuando termina la transcripción, una cola o una secuencia de nucleótidos de adenina en el extremo 3', ¿no? Entonces, lo que van a tener ustedes aquí, ¿no? Es un resumen de lo que es el procesamiento del premensajero. Pero estos eventos no ocurren primero la adición, luego el corte y empalme, ¿no? El procesamiento de remoción de intrones y por último, digamos, la adición de la cola de polia. Lo que se va a tener es de que no bien se empieza a sintetizar el premensajero, van a tener que inmediatamente un complejo de proteínas que son las enzimas que van a sintetizar este elemento, van a actuar inmediatamente, ¿no? Y conforme se va transcribiendo, ¿no? El premensajero, van a tener que se va procesando y van removiendo los intrones presentes en el premensajero. Eso sí, por último, una vez que se termina la transcripción, van a tener la adición de esta secuencia de nucleótidos de adenina en el extremo 3' terminal. Hay un sitio de reconocimiento para que la enzima adecuada realice esta función. Bien, entonces tenemos esto y lo que les dije anteriormente está aquí, ¿no? Ustedes tienen aquí las enzimas que trabajan en el proceso de formación de la cola, perdón, de la estructura en forma de gorra en el extremo 5', acá, ¿no? Y también van a tener de que las proteínas que ayudan al, digamos,
a el proceso de corte y empalme de este premensajero, también van a inmediatamente empezar a trabajar. Ahora, ¿cómo es que se hace para que todo esto se lleve a cabo de una manera muy coordinada? Tenemos aquí a la RNA polimerasa 2, ¿sí? Aquí está. La RNA polimerasa 2 tiene un extremo carboxilo terminal, pintado aquí en amarillo, y este extremo carboxilo terminal está compuesto de 52 repeticiones de una secuencia de aminoácidos dentro de los cuales, digamos, hay residuos que pueden ser fosforilados. Entonces vamos a tener que este dominio carboxilo terminal de la RNA polimerasa 2 está altamente fosforilado. Y van a tener ustedes de que, digamos, gracias a esos fósforos, vamos a tener de que se asocian el complejo, ¿no?, de formación de la gorra, las enzimas que van a formar la gorra, se asocian a este extremo carboxilo terminal, ¿no?, para formar la estructura en forma de gorra. Y asimismo, las ribonucleoproteínas que vamos a ver ahora más adelante, que ayudan en el proceso de corte y empalme, también se asocian a este extremo carboxilo terminal. Muy bien. Y vamos a trabajar. ¿Sí? Disculpe, mencionó que cuáles eran las riboproteínas, eran las que se asociaban al extremo terminal. Sí, las ribonucleoproteínas que van a formar parte del complejo, ¿no?, que ayuda en el corte y empalme o splicing. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Cuando veamos el corte y empalme. Acá. ¿Sí? Ok, profesora, gracias. Bien. Entonces, vamos a ver primero la síntesis de la estructura en forma de gorra en el extremo 5'. Luego vamos a avanzar viendo el, digamos, corte y empalme o splicing del premensajero. Y por último, vamos a ver el corte y poliadenilación en el extremo 3' de los premensajeros. Bien, empezamos con la síntesis de la estructura en forma de gorra en el extremo 5'. Bien. Esta es la estructura en forma de gorra del extremo 5'. Aquí empieza el mensajero, ¿sí? Esta es la primera base, la base nitrogenada, el nucleótido del extremo 5', y este nucleótido va a formar junto con una nucleótido de guanina, aquí un enlace muy especial, como pueden ver ustedes acá. Es un enlace, aquí tienen 5', 5', porque el enlace se forma con los carbonos 5' de los azúcares de los nucleótidos, tanto del primero del mensajero como este nucleótido de guanina, ¿sí? Entonces tienen este enlace 5', 5' trifosfato, ¿no?, que se une a un nucleótido de guanina. Ahora, luego este nucleótido de guanina va a ser metilado, se le añade un grupo metilo
a el nitrógeno 7, por eso se llama 7-metilguanosina, ¿no? Y además, en algunos casos, también los azúcares de la primera y segunda base pueden ser metilados, ¿no? Entonces tienen, o no, puede haber solamente un grupo metilo en la primera base y no en la segunda, o viceversa, o en los dos nucleótidos, ¿no? O en ninguno. Bien, entonces, esta estructura que ven aquí es la estructura que los químicos llamaron estructura en forma de gorra, teniendo que el enlace 5', 5' trifosfato vendría a ser la parte de la gorra, ¿no? Que encaja en la cabeza. Y el nucleótido de guanina vendría a ser la visera, ¿no? Por eso le llamaron estructura en forma de gorra. ¿Cómo se sintetiza esta estructura en forma de gorra? Tenemos que en este proceso van a actuar 3 o 4 enzimas. Bien, tenemos aquí que primero que nada tenemos el premensajero, esta sería su última base, ¿no? Que tiene 3 fosfatos. Recuerden que la nomenclatura de los fosfatos va, el fosfato que se encuentra más cerca al azúcar sería el fosfato alfa. Luego viene el beta y por último, el más lejano, el gamma. Vamos a tener que la fosfohidrolasa va a remover este fósforo gamma, ¿no? Y nos deja con un nucleótido solamente con 2 fosfatos. Bien, luego vamos a tener a la guanililtransferasa. La guanililtransferasa es una enzima que va a unir un nucleótido de GTP a el extremo 5' del RNA. En este caso, vamos a tener que se une el fósforo gamma de la guanina trifosfato y se eliminan los fósforos gamma y beta, ¿no? Formándose aquí ya ese enlace que hemos visto en la diapositiva anterior, 5', 5' trifosfato. Bien. Luego vamos a tener que el nitrógeno 7 de este nucleótido de guanina va a ser metilado. La enzima que trabaja aquí es la guanina 7-metiltransferasa. Y tienen que, la molécula que va a donar el grupo metilo es la S-adenosilmetionina. Y esta es una molécula que ustedes conocen desde bioquímica, ¿no? Que en muchos procesos interviene como donadora de grupos metilo. Por ejemplo, la hemos visto en la síntesis de fosfatidilcolina a partir de fosfatidiletanolamina en eucariontes, ¿no? Y en el cual la S-adenosilmetionina dona los grupos metilo para este proceso. No es una molécula que desconocen. Bien, entonces vamos a regresar. La enzima lo que hace es colocar este grupo metilo unido al nitrógeno 7 de la guanina, teniendo entonces ahí ya la 7-metilguanosina. Bien,
Hasta ahí ya tenemos la gorra formada, ¿sí? Y por último, en los casos de que hay metilación de la primera, de la segunda o, digamos, solamente de una de las dos primeras bases del mensajero, quien actúa aquí también es una enzima que se llama 2' o metiltransferasa. La 2' o metiltransferasa le va a unir un grupo metilo, ¿no? Vamos a regresar nuevamente. Fíjense aquí o acá, ¿no? Tenemos en una U o en otra o en las dos, ¿no? De el carbono 2' del azúcar, del primer nucleótido, del segundo nucleótido o del segundo, perdón, o de los dos a la vez, ¿no? Entonces, esa enzima, la 2' o metiltransferasa, es la que realiza esa acción. Estas estructuras en forma de gorra que van a ser añadidas tanto a los mensajeros como a los ARN pequeños nucleares que son sintetizados por la ARN polimerasa 2. Estos ARN pequeños nucleares, denominados SN por Small Nuclear, ¿no? ARNs, eh, van a asociarse, como vamos a ver más adelante, a proteínas, ¿no? Para formar esas ribonucleoproteínas que van a ayudar en el corte y empalme de este mismo mensajero. Bien. Y aquí vamos a repasar un poco más cómo es la asociación del complejo enzimático que sintetiza la gorra, ¿no? Aquí tienen el dominio carboxi terminal de la RNA polimerasa 2, que tiene esas 52 repeticiones de esta secuencia de aminoácidos, que es tirosina, serina, prolina, treonina, serina, prolina, serina, ¿no? Que algunos de estos aminoácidos pueden ser fosforilados, se encuentra entonces este dominio altamente fosforilado, y van a tener que inicialmente este complejo enzimático sintetizador de la gorra se va a asociar a este dominio, ¿no? Mientras se sintetiza la gorra en el extremo 5'. Una vez que la gorra aquí pintadita en rojo ya está sintetizada, van a tener que el complejo enzimático pierde afinidad por, digamos, el dominio carboxilo terminal de la RNA polimerasa 2. Y van a tener que un complejo proteico, no enzimático, un complejo proteico nada más, que tiene afinidad tanto por la estructura en forma de gorra, por este preciso lugar de el dominio carboxi terminal, se asocia allí y mantiene fija la estructura en forma de gorra unida a la RNA polimerasa 2 mientras se termina de sintetizar el premensajero. Bien. Veamos ahora el corte y empalme o splicing del premensajero. Vamos a ir por partes. Si quieren que repita algo, por favor me interrumpen y vuelvo a repetirlo. Investigando cómo podría ser el corte y empalme en el premensajero, un grupo de investigadores
lo que hizo fue un trabajo meramente estadístico. Investigaron la secuencia de el premensajero cercana al intrón y los intrones. Y lo que vieron fue bastante interesante, ¿no? En este esquema tienen lo que ellos hallaron. Lo que ellos hallaron es la frecuencia de ocurrencia de un determinado nucleótido en una posición dentro de esta estructura. Y lo que vieron, que era bastante interesante, era que los dos primeros nucleótidos del intrón eran guanina y uridina el 100% de las veces, ¿no? Y como también el 100% de las veces, o sea, de todas las secuencias intrónicas que ellos exploraron, en el extremo 3' del intrón estaban los nucleótidos de adenina y de guanina. ¿Sí? Otra cosa interesante que hallaron ellos era un nucleótido, el nucleótido de adenina, en el interior del intrón, que luego lo llamaron el punto de ramificación, ¿no? Que también se hallaba el 100% de las veces. Y hacia el extremo 3' del intrón, luego de este nucleótido de adenina, tenían una región rica en pirimidinas. Eso se cumplía siempre, ¿no? Los nucleótidos, los últimos nucleótidos de vamos a llamar el exón que se encontraba en el extremo 5', que también vamos a llamar exón 1 para facilidad, ¿no? El 80% de las veces tenían los nucleótidos de adenina y de guanina. En cambio, en el extremo 3' del intrón, ¿no? Vamos a llamarlo exón 2 para facilidad, ¿no? Tenían que un 80% de las veces el primer nucleótido era un nucleótido de guanina, ¿no? Entonces, esto era bastante interesante. Probablemente eran necesarios estos nucleótidos que siempre estuvieran ahí como reconocimiento para el proceso de corte y empalme, ¿no? Entonces, lo que se vio después era cómo era el proceso de corte y empalme, de manera química, ¿no? Para que se realicen, digamos, determinadas reacciones, se tiene que tener que los, vamos a llamarle las moléculas involucradas, tienen que estar muy cerca una de otras, ¿no? Primero que nada. Entonces, descubrieron que se podía realizar, ¿no? De una manera bastante precisa un proceso de transesterificación, ¿no? Para remover el intrón. Y aquí tenemos que, vamos a llamar al exón en el extremo 5' del intrón como el exón 1 y al exón que se encuentra en el extremo 3' del intrón como exón 2 para facilidad. Además, se ha pintado de colores los oxígenos de los oxidrilos que van a intervenir en esta primera y segunda transesterificación, ¿no? Tenemos que en rojo está el oxígeno 3' del exón 1. Tenemos también que en celeste se ha pintado en celeste el oxidrilo del nucleótido de adenina que se encuentra en ese punto de ramificación en el intrón.
¿Recuerdan la diapositiva anterior? ¿No? Este nucleótido de adenina. Luego tenemos este oxígeno pintado de amarillo, que es el oxidilo el oxígeno del oxidilo del extremo 3' de el intrón, ¿no? Aquí termina el intrón. Bien, entonces para que se realice la primera transesterificación, el oxidilo libre de este nucleótido de adenina tiene que estar cerca del enlace fosfoéster entre el último nucleótido del exón 1 y el primer nucleótido del intrón. ¿Bien? Entonces, lo que va a suceder aquí es un corrimiento de electrones que debilita este enlace fosfoéster. Se rompe este enlace y van a tener ustedes de que digamos, el fósforo del nucleótido del extremo 5' del intrón se va a unir a este oxígeno del oxidrilo, formando un enlace éster, como pueden ver ustedes aquí, ¿sí? Esta sería la primera transesterificación. Luego, lo que tienen al suceder esto, la ruptura de este enlace, es que el exón 1 queda libre. Pero para que este exón 1 pueda interactuar para la segunda transesterificación con el enlace fosfoéster que une el extremo 3' de el intrón con el primer nucleótido de este exón 2, ¿no? Tiene que estar lo suficientemente cerca. Para ello, ¿no? Tenemos que van a necesitar ayuda que vamos a ver cuál es luego, ¿no? Entonces, si se encuentra lo suficientemente cerca, puede desestabilizar, puede realizar un corrimiento de electrones que desestabiliza este enlace éster, se rompe el enlace y van a tener ustedes de que el oxidilo del último nucleótido del exón 1 puede unirse al fósforo del primer nucleótido del exón 2, teniendo los exones ya empalmados en un enlace fosfoéster y el intrón se libera. Bien, esto es lo que sucede en el corte y empalme. Pero para que estos enlaces y estas moléculas se encuentren lo suficientemente cerca para que se realice estas dos reacciones, lo que se tiene que hacer es ayudar a esta zona, ¿no? A esta zona y tanto al exón como al intrón de que estén lo suficientemente juntos para que puedan realizarse esas reacciones. Y para ello tenemos las ribonucleoproteínas pequeñonucleares. Las ribonucleoproteínas pequeñonucleares están compuestas de una ARN pequeño nuclear que vimos que era sintetizado por la RNA polimerasa 2. ¿Recuerdan? Bien, y ese pequeño SN es por pequeño nuclear, small nuclear en
inglés, ¿no? Entonces vamos a tener esta ARN pequeño nuclear va a estar asociado a proteínas. Aquí tenemos la ribonucleoproteína pequeño nuclear U1, ¿no? Que es una de las, vamos a llamarle 1, 2, 3, 4, las 5 ribonucleoproteínas que van a intervenir en el corte y empalme. Bien, tenemos entonces que aquí tenemos un núcleo central que se une a el RNA pequeño nuclear, ya un complejo enzimático, un complejo que se llama complejo de proteínas SM, que es en forma de anillo, como pueden ver, y está formado por 7 proteínas: la proteína B, la proteína D3, la G, la E, la F, la D2 y la D1. Además, están asociadas otras proteínas. Aquí tenemos algunas de ellas, como la 70K, la U1C, la de tallo 4, la de tallo 2, la U1A, la de tallo 1, ¿no? Entre otras, como vamos a ver ahora más adelante. En la siguiente diapositiva tenemos, digamos, la composición de cada uno de estos ARN, ribonucleoproteínas pequeñonucleares, que en algunos textos y en algunas revisiones van a encontrar que se les denomina como SNURPs, más fácil, ¿no? Estos SNURPs, ¿no? Descritos, y esta composición es de los SNURPs en levadura, tienen el U1. El U1, la estructura de ARN pequeño nuclear, es de 568 nucleótidos, ¿no? Tienen ustedes que las proteínas centrales asociadas con el RNA pequeño nuclear. Tenemos acá a la U170K, ¿no? La U1A y la U1C, ¿no? Y otras proteínas asociadas. La U2, la U2 tiene el RNA pequeño nuclear tiene una secuencia de 1175 nucleótidos con los mismos proteínas SM que U1. Aquí tenemos de que hay más proteínas centrales asociadas centrales y asociadas, ¿no? El complejo U4 y U6, U4, el RNA pequeño nuclear, es de 160 nucleótidos y el de U6 es de 112 nucleótidos. Aquí tenemos dos anillos diferentes, el de U4, que es igualito que U1 y U2, y que es obviamente B, D3, G, E, F, D2 y D1. Y U6 tiene proteínas diferentes en ese anillo. Son proteínas que se llaman LSM o parecidas a SM, ¿no? Y la nomenclatura de esas proteínas va numérica de 2 a 8. Bien. Tenemos U5. U5 puede tener dos ARNs diferentes, ¿no? Pequeños nucleares.
uno que se le llama la forma corta, con 179 nucleótidos, y la larga que tiene 214 nucleótidos, o uno o el otro. Bien, tienen las mismas proteínas SM, B, D3, G, E, F, D2 y D1. Aquí tienen, disculpen, me salté aquí las proteínas centrales asociadas al complejo U4, U6, que son, fíjense, menos PRP3, PRP31, PRP1 y SM13, ¿no? Y no hay proteínas asociadas. En cambio, en U5 tenemos varias proteínas centrales asociadas y tenemos aquí, proteínas centrales, y las proteínas asociadas son varias, ¿no? Que cuando hay una formación del complejo U4, U6, U5, hay un cambio en las proteínas asociadas y vamos a tener que en este complejo que se forma, ¿no? Si bien no tenemos proteínas asociadas en, digamos, el complejo U4, U6, en U5 van a cambiar las dos últimas proteínas asociadas, ¿no? La CBC7, 57K, ¿no? Lo que va a cambiar aquí es de que en vez de esta proteína, 52K es el tamaño de esta proteína, va a cambiar por la SNU 66 y la SAD1, ¿no? Va a haber un cambio. Entonces tenemos que estos complejos de ribonucleoproteínas se ha visto que ayudan a que se realice el corte y empalme, tal como lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Profesora, ¿Sí? disculpe, cuando mencionó, o sea, de que se forma el complejo U4, U6, U5, ¿esta con qué finalidad y por qué las otras no se ¿Por no qué forman? razón sucede esto? Lo vamos a ver en una diapositiva que viene después. ¿Está bien? Ya, Y ya, profesora, gracias. tu pregunta es muy buena, ¿no? ¿Por qué hay estos cambios? Bien, lo que vamos a empezar a ver aquí es cómo se asocian esos SNURPs a la región del intrón, ¿no? Tienen ustedes aquí, lo único que hemos unido aquí por claridad, ¿no? Es los ARN pequeños nucleares, el U1, como pueden ver ustedes acá, y el U2, ¿sí? Entonces, fíjense en qué lugares del intrón se van a unir. Tienen ustedes que, imagínense, todo esto es el SNURP U1 y todo esto es el SNURP U2, ¿no? Pero solamente hemos pintado aquí los RNAs pequeños nucleares, ¿no? Tenemos el extremo 5' del RNA pequeño nuclear U1, que, fíjense ustedes, va a formar puentes de hidrógeno con esta región del intrón y estos últimos nucleótidos de el exón 1, ¿sí? Entonces, de esta manera, el SNURP U1 tienen ustedes que se une a la región de corte y empalme, ¿sí? Luego, perdón, vamos a tener que el SNURP U2 se va a unir en el punto de ramificación de
digamos, de la región interna del intrón. Y aquí tenemos nuevamente el extremo 5', esta es la gorra 5', el extremo 5' del RNA pequeño nuclear U2, que forma puentes de hidrógeno con los nucleótidos alrededor del punto de ramificación, pero no con el nucleótido del punto de ramificación. ¿Y esto por qué sería? ¿Alguien tiene alguna idea? Está relacionada con la labor de ese nucleótido de adenina. ¿Recuerda? El oxidrilo que está unido al azúcar, al carbono 2' del azúcar de este nucleótido, tienen ustedes que es importante para la primera transesterificación. ¿Qué pasaría si digamos, este oxidrilo estuviera involucrado en la formación de un puente de hidrógeno? No podría intervenir, ¿no es cierto? Entonces, la función de esta unión, entonces, es mantener libre, ¿no?, ese oxidrilo de ese nucleótido de adenina para poder realizar la primera transesterificación. Bien, entonces ahora sí vamos a ver los SNURPs completos. Aquí tenemos el SNURP U1 unido a esta región. Ustedes ya vieron cómo se une el ARN pequeño nuclear. Y lo mismo U2, ¿no? Luego ingresan el complejo U4-U6, acá, pintado de verde, perdón, de naranjita y verde. Y tienen que ingresa también el SNURP U5. Bien, una vez que están todos juntos, como pueden ver ustedes aquí, U6 se asocia tanto con U1 y U2. Lo mismo que U4, ¿no? Pero U5 solamente está asociado a U1 y U6. ¿Qué sucede cuando hay esta interacción? Esta interacción hace que U1 pierda estabilidad en la unión con la región entre el exón 1 y el intrón y se libera. Lo mismo sucede con U4. Tienen ustedes que al perder, o sea, liberarse U1, U4 pierde estabilidad de asociación con U6 y U2 y se libera también, quedándonos solamente U6, U5 y U2. Estos se asocian más fuertemente, como pueden ver ustedes aquí, ¿no? Y esto ayuda a que el oxidrilo de este nucleótido de adenina del punto de ramificación se encuentre más cerca de el enlace fosfoéster entre el último nucleótido del exón, del exón y el primer nucleótido del intrón. Entonces, esa cercanía ayuda a que este oxidrilo desestabilice ese enlace, se rompa el enlace y se una este oxidrilo al primer nucleótido del intrón. Bien, siguiendo con el proceso, se realizó la primera transesterificación y fíjense ustedes, U5 y U6 ayudan
a mantener fijo, ¿no?, el exón 1. El exón 1 no se libera. Teóricamente ya estaría totalmente libre, ¿no? Pero se encuentra todavía asociado a U5 y a U6. En la realización de esta primera transesterificación, una vez que sucede, ocurre, como pueden ver ustedes aquí, un nuevo cambio en la asociación de los SNURPs y se asocian, digamos, se juntan aún más. Al juntarse aún más, tienen ustedes de que el oxidrilo del exón 1, unido aquí a U5, tienen ustedes de que se encuentra a la distancia correcta ya para poder realizarse, desestabilizar el enlace fosfoéster entre el último nucleótido del intrón y el primer nucleótido del exón. Entonces se desestabiliza ese enlace, se rompe el enlace y van a tener ustedes que el oxidrilo del último nucleótido del exón 1 se va a unir al fósforo de el primer nucleótido del exón 2, ¿sí? Y aquí ocurre la segunda transesterificación, en la cual van a tener los exones empalmados y se libera el intrón en forma de lazo, ¿no? Se denomina a este nucleótido de adenina como punto de ramificación, porque como pueden ver ustedes aquí, al producirse esta primera transesterificación, se produce una rama, ¿no? Una rama aquí, ¿no? Quedando, ¿no?, libre este primer exón. Entonces, tenemos luego que el intrón en lazo, por una enzima desramificante, va a ser, digamos, puesto en forma lineal y van a tener ustedes que una serie de nucleosas se van a encargar de su degradación. U2, U5, U6 se liberan para una nueva, digamos, evento de corte y empalme. ¿Está claro esto? Profesora, entonces, en síntesis, o bueno, el trabajo principal de estos, de este tipo de RNA es formar el esplesosoma o tienen algunas otras funciones importantes. No, esa función, o sea, por ejemplo, los ARN pequeños nucleares, vieron cómo se ha visto que se asocian a lugares claves en el intrón, ¿no? Y, digamos, la zona límite con el exón 1. Y básicamente las ribonucleoproteínas, los SNURPs, ¿no?, se van a dedicar básicamente a favorecer, ¿no?, la reacción acercando las moléculas para que pueda interactuar. Esa es la idea, ¿sí? Sí, profesora. Como ven, no está descrito hasta ahora ninguna reacción enzimática, ¿no? Es una reacción netamente química. Sí, pero entonces, ¿se sabe si tienen alguna otra función o se sabe que netamente solamente trabajan en el De esplesosoma? esa manera, sí, hasta ahora. Ah, ya. Ah, ok, ok. ¿Ok? Eso es lo que se conoce. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces seguimos. Y el splicing de este transcrito primario parece sencillo, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo, el gen de la globina. Pero
para que vean ustedes, no es un proceso tan sencillo. Aquí tienen ustedes el premensajero de la globina, ¿no? Y los números que están aquí son los números de la secuencia de proteínas, ¿sí? Tienen ustedes aquí ya la prebeta y la... Se me fue la flecha. Acá. Ya tienen ustedes aquí la numeración de la secuencia de aminoácidos que la hemos puesto acá. Como pueden ver ustedes, y ustedes saben desde el colegio prácticamente, que en el código genético tenemos que 3 nucleótidos significan un aminoácido, ¿no? Entonces aquí tenemos el caso de la secuencia AGG, ¿no? AGG codifica para el aminoácido arginina. Y ven ustedes, hay un intrón entre el nucleótido G y este nucleótido G, ¿no? Significa que tenemos un intrón interviniendo en lo que luego puede ser la lectura de un codón, ¿sí? Sin embargo, creo que es el 98% de las veces, tienen de que este corte y empalme se realiza de una manera tan precisa, ¿no? Que terminan, obviamente, ¿no? Con su proteína teniendo una arginina aquí, ¿sí? Entonces, ese es un caso. Y el otro caso que tenemos es el segundo intrón. Este mensajero no es exportado al citoplasma. Ese es un mecanismo de seguridad ubicado en el poro nuclear. Se impide su paso a el citoplasma. Y ustedes me pueden decir por qué eso es importante. Profesora, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, porque es importante que los mensajeros mal procesados no lleguen al citoplasma. Para evitar ¿Podrían significar malas proteínas? Exacto. O sea, tener proteínas mal construidas en el citoplasma pueden causar errores serios, ¿sí? Tanto en estructuras como en función. Una enzima, digamos, mal procesada, de repente no va a tener actividad o la actividad va a ser muy lenta. Y eso afecta el metabolismo de la célula. Y si es una proteína estructural, puede haber fallas en la formación de una estructura, ¿no? Y eso no es conveniente. Entonces, por esa razón son impedidos de salir del núcleo. ¿Bien? Y se ha visto también, y desde, vamos a decir, desde casi mediados del siglo pasado, ¿no? De que había proteínas que, digamos, eran muy parecidas, pero tenían zonas que no eran exactamente igual. A eso se les llamó isoformas de proteínas. Un ejemplo clásico es el de la inmunoglobulina, sobre todo la inmunoglobulina G, que tiene regiones variables y regiones constantes.
se veía que la región variable, que era la que iba a recibir o reconocer el, digamos, antígeno, no era parecida, ¿no? Que tenía bastante lógica. Pero no se explicaban cómo podía suceder esto, ¿no? Se vio luego que en proteínas en determinados órganos o determinadas estructuras no eran exactamente iguales. Un ejemplo sencillo de esto lo tenemos en la tropomiosina. Aquí se explicó de que podía haber un splicing alternativo, ¿no? Que había regiones que podían funcionar como intrones, ¿sí? En algunos casos, y en algunos casos no. Aquí tenemos el ejemplo de esta alfa-tropomiosina, que es una proteína muscular. Su isoforma en el músculo esquelético es diferente a la del músculo liso. Y cómo pudieron encontrar qué era lo que podía hacer esa diferencia cuando los premensajeros eran igualitos, ¿no? Ellos vieron que digamos, había unas proteínas, eran unas proteínas que se podían unir a esta región rica en pirimidinas después que se encontraban después del punto de ramificación. Y factores o elementos reguladores que denominaron URE, ¿sí? Entonces, la combinación de estos elementos reguladores con estas proteínas de unión a la región rica en pirimidinas que se denominaron proteínas PTB, ¿no? Eran las que estaban causando esas diferencias. Ellos encontraron que había 3 formas de esta proteína de unión a la región rica en pirimidinas y las proteínas PTB, la PTB1, la PTB2 y la PTB4. La asociación de PTB4, ¿no?, a esa región del intrón va a inhibir el corte y empalme. Por ejemplo, si aquí estaba la PTB4, iba a inhibir el corte y empalme aquí. Y entonces se iba directamente hasta el intrón 4, el exón 4, ¿no? Y entonces tenían ustedes que era un procesamiento diferente a cuando había la proteína de unión de la PTB1 que promueve el corte y empalme. Si la PTB1 estaba presente, tenían ustedes, supongamos aquí, ¿no?, se iba a realizar el corte y empalme, ¿no? Y se iba a tener la expresión de, digamos, el exón 3. El músculo esquelético tenía los exones 1, 3 y 4. Entonces teníamos, aquí había PTB4, ¿no? Y, digamos, para que hubiera este corte, ¿no? Y aquí, digamos, teníamos la promoción sin ningún problema, ¿no? El asunto era que en el músculo esquelético, digamos, se va a expresar básicamente en el músculo liso,
¿no? Para que pudiera haber este proceso. Bien. Y por último, vamos a tener el corte y poliadenilación en el extremo 3' de los premensajeros. Este es un proceso en el cual intervienen proteínas reguladoras. Son factores que están, bueno, ustedes tienen que terminar la síntesis del premensajero y antes de la señal de término tienen regiones que van a señalar más o menos el sitio donde se va a realizar la poliadenilación. Uno de ellos es la señal AAUAAA, que hay un factor, son factores proteicos de especificidad de corte y poliadenilación. Aquí, en rojito, ¿no? Que se asocia a esa zona. Luego tenemos otra señal que puede ser solo una G o una U, ¿no? Que tiene, digamos que une a otro factor que es el factor de estimulación y corte, el CSTF aquí en azul. Cuando este CSTF se une a esta señal, o G o U, ocurre un cambio en la conformación de la proteína y que le permite asociarse a la CPSF. ¿Sí? Y entonces hay un doblez en la secuencia. En la esquina, el ángulo de ese doblez, se van a unir los factores de corte CF1 y CF2, quedando este espacio acá. Y en ese espacio de aquí tienen ustedes de que se va a unir la enzima poliadenilato polimerasa. Se une aquí, realiza un corte. Y luego de ese corte empieza a catalizar, digamos, la poliadenilación lenta. Tienen ustedes de que se produce la unión de nucleótidos de poli-A de una manera muy lenta, hasta que se unen 12 nucleótidos. Al unirse 12 nucleótidos, ingresa otro factor proteico, que es el PABP2, que es una proteína de unión a esta secuencia de poli-A de 12 nucleótidos, y la unión de esta proteína a esos nucleótidos de alguna manera estimula a la poliadenilato polimerasa, ¿no? Y la labor se hace mucho más rápida, hasta que llega a una secuencia de 200 a 250 nucleótidos, que es más o menos el tamaño máximo al cual llega la cola de poli-A. Bien, y hay una pregunta que todo el mundo se hacía, y esta cola de poli-A, ¿para qué sirve? ¿No? Algunos asumieron, ¿no? Era una propuesta de que podía servir de señuelo para las RNasas, de tal manera que podían cortar ahí y el mensaje podía ser utilizado más veces, ¿no? Para darle mayor tiempo de vida al mensaje. Pero luego se vio que esta cola de poli-A era muy importante para formar el complejo de iniciación de la síntesis de proteínas en eucariontes. ¿Sí? Entonces tenía una labor mucho más importante. Otro factor del mensajero que interviene en la formación del complejo de iniciación de
eucariontes es la estructura en forma de gorra del extremo del 5'. O sea, no se sabía exactamente su función, y la función importante que tiene también es intervenir en la función de formación del complejo de iniciación de la síntesis de proteínas en eucariontes. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Y esta es otra modificación, otro procesamiento del mensajero, que es la edición del mensajero. Esta edición es una edición que se realiza por la presencia de enzimas que se encuentran en algunos tejidos y en otros no. Es un cambio pequeño en la secuencia del mensajero, pero estos cambios pequeños pueden efectuar cambios dramáticos en la función biológica de la proteína. Por ejemplo, el cambio de una citidina por una uridina en el mensajero de la apolipoproteína B100, la ApoB100, puede producir, digamos, cambios en la estructura de la proteína que se sintetiza. Pero esto es dependiente del tejido donde se realiza la síntesis de proteínas. Bien, y vamos a ver como ejemplo qué es lo que sucede en el mensajero de la apolipoproteína B100 en el hígado y en el intestino. Pero antes que nada, ¿recuerdan ustedes a la apolipoproteína B100? En bioquímica la vimos. ¿Recuerdan? ¿Sí? Bueno, lo mencionó, me parece que dijo que era la que estaba en las LDL, me parece. Exacto, ¿no? Formaba parte era una de las proteínas de las LDL. Y las LDL, ¿cuál era su función? Transportar las grasas, Colesterol, básicamente, el colesterol, ¿no? bueno. VLDL era los, digamos, triglicéridos. Y, digamos, teníamos que tanto, digamos, los triglicéridos eran transportados básicamente en las VLDL, y tenían ustedes que el colesterol era transportado básicamente por las LDL, ¿no? VLDL triglicéridos, LDL el colesterol principalmente. Bien, ahora, ¿dónde se sintetiza el colesterol? En el hígado. Entonces, ustedes tienen que las ApoB100 van a estar sintetizadas en el hígado, ¿sí? Y ahora, ¿por qué tenemos que también se sintetiza en el hígado si el hígado lo que sintetiza son, digamos, los kilomicrones para traer básicamente todo lo que es, digamos, triglicéridos de la dieta, ¿no? Si B100 no está, no forma parte de los kilomicrones. Y ahí viene el cuento de qué es lo que sucede. Nosotros tenemos aquí el ADN, ¿no? Y la transcripción y el splicing de las secuencias intrónicas de esta secuencia, ¿no? Que codifica para,
la ApoB100, ¿no? Está presente y se transcribe también tanto en el hígado como en el intestino. Y como les dije, la transcripción y el splicing de las secuencias intrónicas se realiza exactamente igual en el hígado y en el intestino. Pero en el núcleo de las células intestinales existe una enzima. Esta enzima se llama la ApoBec1. ¿Y cuál es la característica de esta enzima? Esta enzima es una desaminasa que se une a ARN. Esta desaminasa lo que hace específicamente es cambiar una citidina por una uridina, ¿sí? Y esto es la edición de el ARN en el intestino, una desaminación oxidativa de este nucleótido de citosina. Muy bien, entonces lo que vamos a tener nosotros en esta específica secuencia es un cambio. ¿Y qué sucede cuando se traduce? En el hígado no vamos a tener ningún problema, vamos a tener que se sintetiza esta apolipoproteína B100 de 4.563 aminoácidos, ¿sí? Completita, ¿no? Pero ¿qué sucede con esta proteína en el intestino? A la hora de traducirla, a la hora de leer este codón, UAA es uno de los codones de término. Entonces se termina de manera, digamos, temprana la síntesis de esta proteína. Y entonces vamos a tener una proteína más corta, ¿no? Que es la apolipoproteína B48, que esta sí la encontramos formando parte de los kilomicrones, ¿sí? A esto se le denomina proceso de edición del mensajero. Y ahora sí pasamos al procesamiento de las ARN. En este caso vamos a tener el procesamiento del ARN ribosomal. Vamos a ver primero el procesamiento en procariontes. Básicamente, las ribonucleasas encargadas de esta labor lo que van a hacer de un transcrito primario de RNA ribosomal 30S, primero que nada va a producirse una metilación, que esta metilación se produce en las secuencias, en lo que van a ser las secuencias más grandes de RNA ribosomal 23 y 16S, para luego se produzcan los cortes por endonucleasas y exonucleasas, ¿no? Y recorte por esas exonucleasas hasta producir el RNA de 16S, el de 23S y el de 5S. Y lo curioso es que dentro de este transcrito de pre-RNA ribosomal también está la secuencia para un RNA de transferencia, ¿sí? ¿Cómo es que, o cuáles son las enzimas que se han descubierto que intervienen en este procesamiento? En este procesamiento intervienen varias enzimas. Estas enzimas son la RNasa para el procesamiento del RNA ribosomal 16S. Tenemos las
RNasas 3, la RNasa E, la RNasa G y una RNasa más que todavía no ha sido caracterizada. Para, digamos, procesar la secuencia de RNA de transferencia, en este caso es para un ácido glutámico, transferencia de un RNA de transferencia de ácido glutámico. Tienen ustedes que la RNasa P es la que está trabajando aquí, más otra RNasa que todavía no se conoce. Bien, recuerdan ustedes de que si bien tenemos que estas ribonucleasas que intervienen en el procesamiento de la RNA ribosomal 16S son enzimas de naturaleza proteica, la RNasa P es una enzima, es una ribosima, esto es que es una secuencia nucleotídica de ribosomal que tiene capacidad catalítica. Bien, y aquí para el procesamiento del RNA ribosomal 23S van a actuar la RNasa 3, la RNasa T y una RNasa más que todavía no ha sido caracterizada. Y por último, para el procesamiento de la RNasa ribosomal 5S, actúan la RNasa E y la RNasa T, además de otra RNasa que todavía no ha sido caracterizada. Bien. Aquí hay un detalle que vale la pena conversar de él, es acerca de cómo actúa la RNasa 3. Al comienzo se pensó de que podía ser un reconocimiento de una determinada secuencia, pero en realidad vieron que indistintamente la secuencia que podía haber en estas regiones, la RNasa 3 lo que reconocía era esta estructura en forma de tallo. Entonces era lo único que reconocía, se asociaba a ella y realizaba el corte. ¿Sí? Y el procesamiento en eucariontes tenemos que es más o menos semejante. Tenemos que hay un transcrito primario de 45S, que también va a tener que las zonas donde están las regiones del RNA ribosomal son protegidas realizando una metilación primero y luego las enzimas responsables van a recortar este transcrito primario hasta tener los RNA ribosomales de 18S, 5.8S y 28S. Tenemos que la enzima responsable de esto era la RNA polimerasa 1, ¿no? La RNA polimerasa 3 iba a ser la responsable para la síntesis de el RNA ribosomal 5S. Y esto se realizaba digamos, la transcripción por la RNA polimerasa 1 se realizaba en una zona cercana al núcleo. Muy bien. Entonces, lo que tenemos en realidad es de que transcrito primario de 45S
conforme se va sintetizando, se asocia con proteínas, formándose una ribonucleoproteína ribosomal de 80S. En el nucleolo se produce el procesamiento de este pre-ribonucleoproteína de 80S, que van a tener una primera fracción, una fracción con un RNA ribosomal de 20S y un RNA ribosomal de 32S. Ese RNA, esa ribonucleoproteína que contiene el RNA ribosomal 20S es recortada hasta 28S. Y tienen ustedes que en un proceso de 5 minutos se ensambla la subunidad menor del ribosoma asociándose con otras proteínas. Y tenemos que esa subunidad ribosomal es exportada del núcleo. En cambio, demora un poco más el procesamiento de los RNA ribosomales que van a formar parte de la subunidad mayor. Tenemos aquí que esa, digamos, RNA ribosomal de 32S asociado a proteínas, procesado hasta RNA ribosomal 5.8S y el RNA ribosomal 28S, y se une también el RNA ribosomal 5S que viene de otra unidad transcripcional. Hemos visto que la responsable de ello es la RNA polimerasa 3, ¿no? Y viene el ensamblaje, la asociación con más proteínas para formar la subunidad mayor, ¿no? Y que en aproximadamente 30 minutos se termina este ensamble, este ensamblaje, y la subunidad mayor tienen que sale al citoplasma. Bien, entonces esta es la manera de procesamiento del RNA ribosomal en eucariontes. Por último, tenemos el procesamiento del RNA de transferencia. El procesamiento del RNA de transferencia, vamos a ver primero aquí en eucariontes, ¿no? Y en arquea. Nosotros vamos a tener que en los RNA de transferencias, tanto de procariontes como en eucariontes en general, ustedes lo que van a tener es que, tienen que haber un recorte en los extremos 5 y 3', y también en el interior de la secuencia a veces tienen que hacer determinado corte y empalme, ¿sí? En el caso de eucariontes y arquea, este corte y empalme que se realiza no es como lo hemos visto en el caso del corte y empalme del mensajero en eucariontes, ¿no? Sino que aquí sí intervienen enzimas. Son enzimas que van a realizar este corte y empalme, y si aquí en rojo tienen la región que va a ser cortada, ¿sí? Un intrón de más o menos 10 a 20 nucleótidos, es una endonucleasa la que corta esta región, como pueden ver ustedes, y luego viene un procesamiento también enzimático para realizar el empalme. Primero, una fosfodiesterasa trabaja en la unión de un grupo fosfato, se forma 2'3' fosfato cíclico en el extremo 3', ¿no? Y luego va a actuar una quinasa dependiente de ATP, una ligasa dependiente de ATP,
y una fosfotransferasa para que se pueda empalmar este extremo 3' con este extremo 5' de el RNA de transferencia y quede completo, ¿sí? Ahora, como ven ustedes, intervienen enzimas y además el proceso requiere de energía en la forma de ATP. En el caso del corte y empalme, en el RNA mensajero en eucariontes que vimos anteriormente, no había gasto de energía, ¿cierto? Bien. En cambio, tenemos que hay un proceso de auto-splicing, ¿sí? En el procesamiento en bacterias de estos RNAs de transferencia para la remoción de intrones en el RNA de transferencia en bacterias, que son de dos grupos diferentes, el del grupo 1 y el del grupo 2. Aquí obviamente no intervienen enzimas, es espontáneo, auto-splicing, y tienen ustedes de que puede ser del grupo 1 o del grupo 2. El auto-splicing del grupo 2 es muy parecido al splicing del premensajero catalizado por el spliceosoma, ¿sí? Que ya describimos para el procesamiento del mensajero en eucariontes, ¿sí? Igual interviene, aquí tienen la región en gris del intrón, y interviene en el punto de ramificación está una nucleótido de adenina que forma parte de la secuencia del intrón. Tienen ustedes que igualito desestabiliza el enlace fosfoéster entre el extremo 3' del exón y el nucleótido que está en el 5' del intrón. Rompe ese enlace, se asocia este oxidrilo al fósforo del extremo 5' del intrón, como pueden ver ustedes aquí, ¿no? Queda el oxidrilo del extremo 3' del primer exón libre, que desestabiliza el enlace fosfoéster entre el último nucleótido del intrón y el primero del exón 2. Se rompe ese enlace y ocurre la formación del enlace éster entre el nucleótido 3' del exón 1 y el nucleótido 5' del exón 2. Esto es como sucede en el grupo 2. En el grupo 1 hay una diferencia. Número 1 es un nucleótido de guanina. Este nucleótido de guanina no forma parte de la secuencia del intrón. Se asocia de manera no covalente al intrón. Y tienen que en ese momento, ese nucleótido, el oxidrilo de este nucleótido de guanina, desestabiliza el enlace fosfoéster entre el último nucleótido del exón 1 y el primero del intrón. Rompe ese enlace y van a tener que este nucleótido de guanina se va a asociar al fósforo del primer nucleótido del intrón, quedando el oxidrilo del último nucleótido del exón 1 libre para desestabilizar el enlace fosfoéster entre el último nucleótido del intrón y el primero del exón 2. Rompe ese enlace, se forma el enlace fosfoéster entre el
exón 1 y el exón 2, lo tienen ustedes aquí, y queda el intrón libre, ¿sí? Esas son dos formas diferentes. Ahora, este tipo de auto-splicing no solamente se encuentra en el RNA de transferencia de bacterias. Van a tener ustedes que este auto-splicing lo tienen también el pre-RNA ribosomal de mitocondrias de hongos, plastidios y tetraimena. Y además tienen ustedes de que los intrones del RNA de transferencia de bacterias y algunos eucariontes unicelulares. Bien, y vamos a hacer un recuento de la acción del autosplicing del grupo 1 y del grupo 2. Las semejanzas son de que el autosplicing es una acción de autosplicing tanto en el grupo 1 como el grupo 2, ¿no? Usa un mecanismo de transferencia fosfoéster en ambos mecanismos y no requiere hidrólisis del ATP. La diferencia es de que el grupo 1 inicia el splicing con un nucleótido G. En cambio, los del grupo 2 inician el splicing con una nucleótido de adenina que forma parte de la secuencia del intrón. Esto es una adenina interna. Bien. Y esto es en cuanto al corte y empalme de secuencias interventoras en el interior del RNA de transferencia. El RNA de transferencia también ustedes van a tener que cortar y remover tanto en procariontes como en eucariontes secuencias en los extremos 5' y 3', ¿no? Entonces no solamente van a tener que el evento de un corte y empalme, sino también la remoción de estas secuencias acá pintadas en verde, ¿no? Y en estas interviene tanto en procariontes como en eucariontes la RNasa P, la RNasa F y la RNasa D. La RNasa P para el recorte del extremo 5' y las RNasas F y D en el recorte del extremo 3'. Estas no son las únicas, digamos, modificaciones que se realizan en el RNA de transferencia. El procesamiento sigue, ¿no? Y aquí ya vienen a ser modificaciones de tipo enzimático. Van a tener ustedes la adición de este extremo CCA que tienen todos los RNAs de transferencia. Este extremo es importante para la unión con el aminoácido adecuado, o sea, que corresponde a ese RNA de transferencia, ¿no? Y la adición de este extremo CCA en todos los RNAs de transferencia es procesado por la enzima tRNA nucleotidil transferasa. Luego, tienen otras características muy importantes en los RNAs de transferencia, que es la modificación de determinados nucleótidos en el interior de su secuencia, ¿no? Esas modificaciones, las más abundantes, las tienen aquí, ¿no? La 4-tiouridina, la inosina, que es regresar a, como recuerdan ustedes,
Una inosina es, digamos, un precursor para la síntesis de los nucleótidos de guanina y de digamos, citosina. Tienen ustedes aquí una metilguanosina, es un nucleótido de guanina con la adición de un grupo metilo en el nitrógeno 1. Luego tienen la adición, ¿no?, de una N8 isopenteniladenosina aquí. A esta adenosina tienen la adición de un isopentenil. Luego tienen acá una ribotimidina. Luego tienen aquí una pseudouridina. Y por último, una dihidrouridina. Bien. Entonces, estas son las modificaciones más comunes dentro de los nucleótidos en un RNA de transferencia. Bien. Y yo creo que esto es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta adicional. Disculpe, me hizo una consulta. ¿Sí? En la parte de la acción de la endonucleosis de eucariotes, aparece, o sea, splice site 5', splice site 3', o sea, ¿tiene que ver con splicing o tiene que ver con la acción de la endonucleosis? Aquí. En el anterior. Aquí. Ajá, porque hablaba de eucariotas, o sea. Claro, tanto en eucariotas como en arqueas. Esto se ha visto tanto en eucariotes como en arqueas. No es solamente eucariontes. Y en ambos es por... En ambos es así. Esta endonucleasa corta en este lugar y en este lugar. Claro. No, pero digo, o sea, pero en este caso, en el de eucariotas es el splicing que habíamos estado viendo, o también es con endonucleasa. En eucariontes, como les digo, para el RNA de transferencia es un splicing catalizado por enzimas. En cambio, en el corte y empalme, el splicing de RNAs mensajeros en eucariontes, no se conocen enzimas. Ok, gracias. Creo que por ahí iba tu pregunta. Sí. Ya, ok. ¿Alguna pregunta más? ¿También está grabando la sesión? No. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, voy a llamar la asistencia. Aquellos que no tengan micrófono, por favor, me dicen presente en el chat y yo luego lo marco. ¿Correcto? Bien. Allende. Presente. Almendras. Presente. Arbulú. Presente, Miss. Berrocal. Presente, profesora. Bustamante. Presente. Carvajal. Presente, profesora.
Cárdenas, Presente, profesora. Carguas, Presente, profesora. Carrión, Presente, profesora. Castillo, Castillo. Presente, Profesora, profesora. en el chat escrito presente. Ah, gracias. Damián Presente, profesora. de la Cruz, También escribió en el chat, Miss. ya, bien. Espinosa, Presente, profesora. Gargate, Presente, profesora. González, Presente, profesora. González Quevedo, Presente, profesora. Grados, Hidalgo, Presente, profesora. Mata, Mendiola, Presente, profesora. Minaya, Presente, profesora. Montalvo, Presente, profesora. Muñoz, Presente, profesora. Ñaupas, Presente. Olivera Pío, Presente, profesora. Palacios, Presente, profesora. Quiquia, Presente, profesora. Ramírez, Ramos González, Presente, profesora. Reyes, Pues presente, profesora. Romero, Sí, profesora. Rosales, Saavedra, Presente, profesora. Santisteban, Presente, profesora. Sarmiento, Silva, Presente, profesora. Soto, Presente, profesora. Taco, Presente. Valencia, Presente, profesora. Velázquez, Presente, profesora. Villa, Presente. Zavala Presente. y Segarra. Presente. Bien. Entonces, habiendo tomado asistencia, ya pueden retirarse. Ok, profesora, buenos días. Buenos días. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Gracias por la clase, cuídese. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hola, Buenos profesora. días. Hasta luego.